misturar claramente que non estamos a favor de que se tenga unha subvención sin atender o procedimiento. En el anterior pleno dijo usted, hablé con el interventor y me dijo claramente que no había ningún problema legal para conceder la subvención. Porque usted había hablado con el interventor. Por eso usted pedía eso. No, porque en ese momento non había aberto inclusive a reitero. En ese momento, pero solo he aclarado o que acabo de decir. En ese momento, falo previa a esa moción, falo para saber como era a situación, que aquí non sabía, do clube, falo con él. E ele dice, a día de hoxe, como ya esta moción traída de reitero sin tramitar, aviso posterior, que se pode remeterlo, a data é posterior, el 1 de abril, iso foi malo, que nese momento, como non hai ainda, a administración non resolveu o expediente de 2015 e non hai aberto un expediente de reitero, non había impedimento legal, pois si sí o hai, para tramitar a subvención de 2016. Ese era lo que... Iso non lo digo eu. Iso decía en ese momento o interventor. Eu comparto plenamente que a día de hoxe, tramitando de forma paralela por dos expedientes, que eu non digo que ese que non estive ben ejecutado ou ben aplicado ese criterio de abrir como paralela dos expedientes. E certo, que concordo co que digo o secretario. Mira, non se resolve ese expediente reintegro, non hai opcións do resto. E certo, acaba de hoxe, ahora mismo, clarificar unha opción bastante evidente, que é a correspondente, de acordo con as subvencións, do correspondente expediente sancionado. Eu o que preguntei, señora Eva, temos a certeza, e se hoxe vostede non sabe, que pode entender, que non tiene por que saber, que temos a certeza, como un novo técnico, se o pede a reintegro a tramitar, é o que se abriu ou é un distinto outras cantidades. Porque eu tive información, e certo, non do expediente, información de conversar no departamento que é posible, incluso, como non se explicou en plazo, o reitero total da subvención. Entón, se esas cousas se dicen, que se comentan, queremos máis incertidumbre. Entón, eu único que lle pido siga todo o procedimento establecido. Ampárese nos informes de intervención da Secretaría, porque acaba de quedar moi claro que non se pediu a neste aspecto moi concreto, que se pedía un informe concreto ao secretario. Non se pediu. O secretario solicito yo. E logo actúe e resolva os expedientes base a eses informes. E se a cuestión é esa, que o reitero de un que se resolva, e vemos se hai logo libre para poder tramitar os siguientes expedientes. E vemos se hai capacidade ou non da entidade a atender ou non ese requerimento que se faga da administración. O único que pedimos, e o objetivo deste tema, deste punto, é acelere os trámites. E nada máis. Nada máis. Agora, eu creo que dicir nunca, señora Eva, é que trata de confundir que o BNG está defendendo un acto e un acordo en contra da legislación que se aplica. Iso non vou servir a vostede ni a ninguén. Ni a ninguén. Porque nunca foi a intención e nunca o dixemos. Nunca o dixemos, Pedro Campos. Nos pedimos tamén un pleno, preguntamos e fixemos un rogo respecto a que se clarificasen os criterios da subvención do deporte. O destinado ao deporte no Porriño estaba en medio millón de euros e nos parecía que requería un procedimento que fora claro, transparente, pero para todas as partes. É claro que este goberno non é responsable do que se fixo anteriormente, pero tampouco a directiva se é responsable do que se fixo. O que hai é un problema para as dúas institucións, tanto para o goberno municipal, o goberno concello, como para un club que o que quere sobrevivir. A mí, nós fomos totalmente discretos nese tema, non entramos nunca a valorar esa cuestión, tivemos sí reunión coa directiva e a mí a impresión que saquei é que eles non se pechaban nunha solución, que non exixían, o que sí querían era unha solución, fora a que fora, pero que en todo caso que pedían era claridade. Eu o que pido aquí desde este pleno que, por favor, o que non imos resolver hoxe neste pleno son cuestións técnicas. A mí non me parece o lugar. Isto pode levar a confusión, isto pode levar a estar facendo as cousas mal. Aquí o que se fai é política e, por lo tanto, a xestión dun problema. A xestión deste problema ten que ser o diálogo coa directiva que se atopa
con algo que se encontrou, do que non é responsable, do que tampouco teñen por que saber perfectamente como sair, que en todo caso é un traballo voluntario e además que teñen responsabilidade tamén de xente por encima e, por lo tanto, non poden verse desprotegidos. Eu o que vexo neste pleno, desde logo, non é a mellor relación. Por lo tanto, eu pido que se recupere esa relación, que pido que se digan as cousas con claridade, cales son os pasos, que se asuma, que a directiva, por lo tanto, coñeza ben cales son, que non se lle dé ou non se lle avance en outro tipo de posibilidades, porque eso sí se fixo, eso sí fue un testigo de eso, donde se parou e en un momento dado, cando a moción do BNG pues, se abría esa posibilidad, a directiva pensou que era por aí, estaba contenta, claro, pero quero decir, eu penso que o que se debe haber é claridade e desde logo recuperar unha relación entre dúas institucións que en todo caso ninguna é responsable deso, pero que o que se pide outro tipo que non é esta crispación que se ve neste pleno. Eu pido tamén participar e que os grupos da oposición coñezamos ben cales son as posibilidades e pido esa reunión coa directiva, que falemos con tranquilidade, que non debemos isto a crispación, que o pleno non é o sitio para falar de cuestións técnicas, que o único que facemos aquí é confundir todavía máis, porque desde logo non levo ninguna claridade, fala un, fala outro e fala o secretario, quero dicir, podo darlle a razón a calquera, porque neste momento obviamente non vamos a resolver este tema aquí. O que sí pido é recuperar a relación coa directiva, que se lle dé información, porque eu desde logo o que sí vi que non estaban pechados a ningún tipo de solución, non se pechaban nin había esa razón. O que sí tiñan esperanza en que dende o Concello se ofrecera esa solución. Parece que eso se frustrou e que esa frustración levou a esta relación crispada que hai. Eu pido de verdade que se faga aquí política, que se faga aquí xestión de outra maneira deste problema, non desde logo o camiño que nos poñamos a enfrentar. Desde logo a alcaldesa eu penso que non é de recibo o trato que se dá, o público pode falar e sobre todo se son partícipes dun problema. Creo que non se fixo tampouco de unha maneira que pudiera, é parte interesada, pero que todo que sea aportación a un problema, creo que cando se rechazou a nosa proposta para que a xente pudiera falar nos plenos, se deu precisamente como motivo que aquí se permitía falar a xente. Eu penso que o camiño é o diálogo, non o que está a ocorrer neste momento. Pido unha reunión, de verdade, eu estou disposta a participar, non só para o corriño de fútbol, sino para o deporte en xeral, porque penso que é algo que ven de fondo, non é culpa deste goberno desde logo, pero o que non é o camiño é o que se está a ocorrer neste pleno. A mí desde logo me parece algo que non ten sentido, non sei que tipo de solución podemos sacar deste xeito. É dicir, o que podemos é cortar caminos e chegar a un punto que desde logo que interesa aquí solucionar os problemas. Nada máis. Bien. Voy a terminar el punto porque creo que llevamos una hora hablando del tema. Y ya hemos hablado en otro pleno del tema. Yo quiero discutir jurídicamente, y es una cuestión técnica, el informe de intervención. ¿Por qué? En ningún momento se ha tenido en cuenta la colaboración del club en el esclarecimiento de los hechos, de la directiva. Y eso es muy importante porque la ley sí que matiza. Y las consecuencias serán más graves o menos graves. Por lo tanto... Repite eso, perdona, disculpe. ¿Que no hubo colaboración? No. Yo voy a discutir el informe de intervención de la interventora. Sí, voy a pedir un informe explicándole, o sea, que lo module, explicando lo que conocemos todos. Es decir, el interventor anterior no tuvo conocimiento espontáneo de la falsificación de las facturas, sino que fue la directiva actual la que le puso en conocimiento que eso ocurría. Por lo tanto, aplicando el principio de proporcionalidad que la propia ley establece, y aplicando la buena fe, que es un principio general del derecho que debe aplicarse siempre y que ellos actuaron de buena fe, yo entiendo que no cabe la sanción. Pero hoy por hoy hay un informe que dice eso.
Yo creo que es discutible ese criterio que tiene, pero yo creo, porque se lo expliqué a ella y me dijo, es que aquí en ningún informe me pone que la directiva colaborara. Pero lo sabemos, yo lo sé, yo se lo he dicho. Entonces, habida cuenta de que hay matices, de que nosotros no hemos descubierto la falsificación, sino que quien nos puso sobre la pista fue la propia directiva. Yo entiendo que la resolución tiene que matizarse y que se tiene que acabar el expediente con el reintegro, cerrarlo, aunque sí que va a tener intereses, cerrarlo y poder hacer el de concesión de la subvención de 2016. Ese es mi criterio, porque entiendo que el criterio de justicia, de proporcionalidad y de buena fe debe imperar. Y son principios generales de derecho que siempre tienen que dar. Por eso, no me voy a comprometer ahora a cómo va a ir, porque yo estoy peleando por eso. Ya lo discutí con ella. Y me dijo, bueno, por ahora este es mi tal. Entonces, yo se lo voy a pedir por escrito. Habida cuenta de la colaboración, porque ellos han colaborado todo el tiempo con este consejo. Todo el tiempo han traído todo lo que se les ha pedido. Absolutamente todo. Nos pusieron sobre la pista de la nueva gestión anterior. Yo ya la sabía por lo que decía de que yo había sido asesora jurídica en parte de la directiva anteriormente. No sabía a qué punto llegaba la historia, ni sabía que faltaba dinero del club, ni cuánto dinero. O sea, no lo sabía. Pero sabía que efectivamente las cosas muy legales no estaban. Eso sí, que los socios pedían la contabilidad y que no se les daba. Y que era francamente mejorable. Entonces, esta interventora que vino aquí, me pidió, ¿cuál es tu prioridad? Y le dije, política industrial y presupuestos. Y la política industrial me dio ese informe, yo lo hablé con ella, me dijo, ¿qué tal el informe? Pues disgustada. Disgustada porque yo creo que no es ajustado a derecho. Y yo estoy defendiendo como si fuera yo el sancionado. Pero yo creo que tenemos que ser justos. Y la ley, el principio de proporcionalidad y la propia colaboración en el esclarecimiento de los hechos, evidentemente, lo tiene en cuenta en el propio articulado. Por lo tanto, yo no creo que quepa valorar que se han falsificado datos para obtener la subvención, sino que para justificar unos gastos que no tenían, porque se paga dinero A que daba el Concello, se paga en B a los jugadores, o se pagaba en B a los jugadores, por lo tanto no tenían facturas por las que justificar la subvención, pues las pintaron. Eso es lo que pasó. Entonces, esta directiva puso todo su empeño. Yo lo sé, yo me he reunido con ellos 1000 veces. Lo digo en serio, si es que yo no tengo... Para mí no sería mucho más fácil que haber llegado aquí triunfante y haberle dicho, venga, que tenéis aquí... Pero a mí es una tortura. Me lo pueden creer. Yo intento resolver el problema de la mejor manera, porque es muy complicado. Y porque el anterior interventor, cuando decía lo que decía, después no lo hacía. No fui capaz de que hiciera el dichoso informe. Yo me fui unos días fuera y le dije a mi secretaria, vete a hablar con intervención para que hablen en tal, porque lo hablé con Pepe. No, yo de mi jefe tengo otra. Es que me fue imposible, y claro, es que hay cosas que no pueden ser y además son imposibles. Yo pongo una pistola aquí para que me haga el informe, o no. Entonces, las cosas son lo que son. Yo creo que se puede modular esa responsabilidad que se tiene necesariamente, porque además es legal, aplicar el principio de proporcionalidad y además las atenuantes que concurren para no abrir un expediente sancionador. Por lo tanto, desde mi punto de vista, una vez que se pagara, se devolviera ese dinero, podríamos hacer la subvención. Pero también lo digo, si hay un informe técnico que me dice lo contrario, yo no voy a poder saltármelo. Y yo necesito un informe técnico. No puede ser que está todo. No, ya. Pero, como te digo, saben las circunstancias en las que trabajamos. Bien.